en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que desde el menor de entre nosotros hasta el más adulto, Señor, tú, oh Dios, obres en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento para que podamos atesorar tu palabra. Señor, ayúdanos para que desde el menor de entre nosotros hasta el más adulto podamos comprenderla. Señor, podamos comprender el mensaje de la Escritura y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Oh Señor amado, henos aquí en esta mañana. Nuestras almas, Señor, están sedientas de ti. Y yo quiero rogarte, oh Dios, una vez más, habla a tu pueblo, para la gloria de tu nombre, el bien de nuestras almas, Señor, Padre Celestial, y para la salvación de los perdidos. Dios mío amado, en esta mañana yo quiero rogarte, Señor, por el pastor Michael, Señor, de la primera iglesia bautista, Señor, americana de aquí de Dallas. Rogamos, Señor, que mientras Él proclama tu palabra, oh Dios amado, tú hagas tu voluntad en esa iglesia local. Bendice el ministerio de Michael allí, Señor, en First Baptist, y sea tu nombre glorificado por medio de él. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Tú conoces a esa iglesia local, tú conoces sus necesidades. Señor, provee para ellos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Y también te pedimos que, al igual que a nosotros, a ellos también le concedas ver tu gloria en la salvación de muchas personas que tú traigas de muerte a vida. Señor, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra en esta mañana. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mis amados hermanos, desde que nosotros comenzamos a estudiar el libro de Esdras, hemos podido extraer de estos pocos capítulos que hemos estudiado muchas verdades espirituales que han enriquecido sin duda alguna nuestra relación con Dios y han, hermano, expandido nuestro entendimiento de cómo Dios obra con su pueblo en medio de la adversidad. Pero uno de los beneficios más grandes que nosotros hemos recibido de estudiar este libro de la Escritura es poder ver en él la gloria de Dios revelada en los atributos divinos que aparecen en este libro. Y hemos aprendido, hermanos, que nuestro Dios, desde el primer capítulo, hermanos, del libro de Esdras, Dios viene revelándonos varios de sus atributos que, al considerarlo, han fortalecido nuestra fe y nos han acercado más al Señor. Hemos aprendido que nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es el Rey cuyo dominio no tiene límites. Él ejerce su dominio sobre los reyes del mundo. Él ejerce su dominio sobre los habitantes del mundo. Él ejerce su dominio sobre incluso la iglesia. Hemos aprendido, amados hermanos, en el libro de Esdras, que Dios conoce a su pueblo por nombre, lo cual implica que Dios conoce cada detalle de nuestra existencia. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestra necesidad, y hemos aprendido que Dios nos muestra su compasión y su misericordia teniendo cuidado de nosotros, a pesar de nosotros. En esta mañana, con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a continuar aprendiendo acerca de la naturaleza de Dios. Vamos hoy a considerar en este pasaje de la Escritura otro de los atributos gloriosos de nuestro Dios. Y quiero decirles, hermanos, que todos los que estamos aquí hoy necesitamos prestar atención a este mensaje, tanto cristianos como no cristianos. Los creyentes que estamos aquí hoy debemos, hermanos, prestar atención. Préstame tu micrófono. Los creyentes que estamos aquí en esta mañana necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos va a decir a través de este pasaje de la Escritura. Amados hermanos, por las siguientes razones, porque las verdades que vamos a ver hoy tienen el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Las verdades que vamos a ver hoy en este pasaje de la Escritura
Escritura tienen el poder, amados hermanos, para renovar nuestro entendimiento de quién es Dios. Y estas verdades tienen grandes implicaciones en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones familiares, y tienen implicaciones también, amados hermanos, en nuestras relaciones sociales. Josué, bájame un poquito el micrófono, por favor. Estas son las cosas que pasan, hermanos, muchas veces. Tenemos problemas técnicos. Hermanos, pero también aquellos que no tienen al Señor necesitan escuchar con atención gracias, Josué, este mensaje. Porque estas verdades que vamos a estar considerando hoy definitivamente tienen el poder de transformar totalmente, radicalmente tu vida de este lado de la eternidad, y también tienen el poder para transformar, para determinar tu destino eterno. Como tú, escúchame bien, quiero hablarle por un momento a aquellos que están aquí que no tienen a Cristo, como tú respondas a las verdades que vamos a considerar en esta mañana, en este pasaje, va a determinar tu eternidad. Y es por eso que tú también debes prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar en su palabra. Por esta razón, hermanos, todos prestemos atención a la voz de Dios, a lo que el Señor nos va a enseñar a través de las Sagradas Escrituras. En esta mañana consideraremos, hermanos, los primeros 15 versículos del capítulo 6 de Esdras, bajo el título, hermano, un relato histórico de la fidelidad de Dios. Un relato histórico de la fidelidad de Dios. Y con la ayuda del Señor vamos a desempacar las verdades en estos versículos, auxiliados de dos encabezados fundamentales. Hoy estaremos viendo la fidelidad de Dios confirmada en la restauración del templo, y estaremos viendo también la fidelidad de Dios demostrada en su constante provisión. Pero antes de profundizar en estos versículos, quiero definir para ustedes lo que es la fidelidad de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando, hermano, hablamos o nos referimos a la fidelidad de Dios? Y quiero definirla basados, hermano, en los versículos 14 y 15 de este capítulo 6. Fíjate, amados hermanos, mira conmigo el versículo 14 y 15 de este pasaje. Dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el año sexto del reinado del rey Darío. Amados hermanos, estos versículos que nosotros acabamos de leer, en mi opinión, son el corazón del pasaje, de todo el capítulo 6. Y hay una expresión importante en este versículo, y por eso, y es lo que hace de este texto la centralidad del capítulo, y es esta. En el verso 14 dice que los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, y fíjate cómo dice, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel. Amados hermanos, basado en este versículo, porque dice claramente que el Señor, que ellos terminaron esta edificación conforme a qué? A las profecías, a lo que Dios le había prometido, conforme a lo que Dios había decretado, ellos pudieron terminar este templo. Basado en esa verdad, podemos definir entonces la fidelidad de Dios de la siguiente manera. La fidelidad de Dios, amados hermanos, es la perfección, es su perfección, por la cual, a pesar de la rebelión de su pueblo, Él lleva a cabo, Él cumple todo lo que Él ha prometido en sus promesas, en sus pactos. Eso es lo que es la fidelidad de Dios.
La fidelidad de Dios es su perfección, por la cual, y repito, a pesar de nuestra rebelión, Él lleva a cabo todo lo que ha prometido en sus pactos, en los pactos que ha hecho con su pueblo. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de la fidelidad de Dios. Cuando la Escritura nos enseña que Dios es un Dios fiel, lo que la Biblia nos está enseñando, lo que Dios nos está revelando es que a pesar de ti y de mí, a pesar de la dureza de tu corazón, Dios va a llevar a cabo todo lo que ha prometido en su palabra. Es por eso que la palabra de Dios es infalible. Es por eso que la palabra de Dios es inerrante. Es por eso, porque Dios es fiel, es que la iglesia debe de creer y puede creer en todas las promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios es fiel a su palabra. Es por esa razón todos los incrédulos, todos los no creyentes deben temblar ante las amenazas que Dios ha pronunciado en su palabra. Teniendo en nuestra mente entonces, hermano, qué es la fidelidad de Dios, veamos, hermano, en el texto, en primer lugar, la fidelidad de Dios confirmada en la reconstrucción del templo. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Para poner en contexto estos versículos, hermanos, recordemos que lo que estamos leyendo aquí es la continuación de la manera en que termina el capítulo 5. Recuerda que Tatnai, este gobernador persa, había enviado una solicitud al rey para que investigara acerca de la construcción del templo que estos judíos estaban llevando a cabo. Y en respuesta a esta solicitud, el rey hace una búsqueda y encuentra este documento histórico que resume lo que acabamos de leer, resume el decreto de Ciro como nosotros lo leímos en el capítulo 1. No sé cuántos ustedes recordarán este decreto que está en el capítulo 1 de Esdras, en el cual, amados hermanos, este hombre pagano ordena que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén podían hacerlo para reconstruir el templo de Dios. Y sabemos también por la Escritura, por el capítulo 1 de Esdras, que la razón por la cual Ciro emitió este decreto, es porque el Espíritu de Dios movió su corazón, inclinó su corazón a llevar a cabo lo que Dios le había prometido a su pueblo por medio del profeta Isaías. Recordemos que por varios tiempos, por muchos años, Dios venía anunciándole al pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y el pueblo no se quiso arrepentir y Dios le anunció juicio. Dios le anunció que por causa de su pecado
Él iba a entregar a la ciudad en manos de sus enemigos y él iba a destruir la ciudad. Pero junto con el anuncio del juicio, Dios anunció también alivio en medio del juicio. Él anunció destrucción por causa del pecado del pueblo, pero junto con ese anuncio, Él también anunció restauración, porque Él es un Dios misericordioso y compasivo. Y mira, amados hermanos, lo que el Señor le promete a su pueblo por medio de Isaías. Quiero que mire conmigo Isaías 44, versos 26 al 28. Isaías capítulo 44, verso 26 al 28. Amén. Piensa conmigo por un momento, mientras lees este pasaje, medita en lo que está leyendo. Mira lo que dice el Señor por medio de Isaías. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén, serás habitada, y de las ciudades de Judá serás reedificadas, y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, Él es mi pastor, y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Amados hermanos, quiero que pienses en este versículo. Dice el verso 26, yo soy el que confirma la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Dios está transmitiendo aquí? Él está anunciando al pueblo, yo soy el que lleva a cabo el mensaje de mis mensajeros. La palabra que mis mensajeros han hablado. Yo soy quien la confirmo, quien la cumple, porque Dios es fiel. Dios es fiel, Él siempre va a cumplir su palabra. Amados hermanos, y dice de Ciro, Él es mi pastor, y Él cumplirá, ¿qué cosa? Todos mis deseos. Y por medio de Ciro, ellos, amados hermanos, Dios abre la puerta. Por medio de Ciro, el decreto de Ciro no fue más que un recordatorio al pueblo de Israel que Dios es fiel a su palabra, que Él es el que causa la herida, pero Él también es el que sana, porque Él es fiel. El templo, la reconstrucción del templo en Jerusalén permanece como un testimonio histórico de que el Dios de la Biblia es un Dios fiel. De que es un Dios que cumple su palabra. Mi amada iglesia, dice el versículo. Vamos a brincar, vamos a volver a Esdras. Y mira el versículo 16. Vamos a brincar el versículo 16. Esdras 6, 16. Dice, ¿lo tienen todo, hermanos? Dice el verso 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. El templo, o sea, en los primeros 5 versículos vimos que el resumen del decreto de Ciro, por el cual Dios llevó a cabo su palabra, su promesa. Y el verso 16 lo que hace es que describe para nosotros la respuesta del pueblo a esta maravilla del Señor. Y no quiero que pierdas de vista
que dice el texto que todos ellos, sus líderes y todo el pueblo, y hay una expresión importante, dice, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. ¿Sabe lo que ellos estaban celebrando, hermano? Al celebrar la dedicación de la casa de Dios, ellos estaban en medio de las ruinas que todavía estaban en la ciudad, en medio del caos que ellos estaban viviendo todavía, en medio del proceso de reconstrucción de una ciudad. Ellos celebraron con júbilo la fidelidad de su Dios. Amén. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Al ver el templo construido y terminado, ellos celebraron con júbilo la fidelidad de Dios. Amados hermanos, ¿cómo nosotros, o más bien por qué esta reconstrucción de este templo, que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, en Dallas, Texas, en el 2021, cómo esto es relevante para nosotros hoy? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esa pregunta es esta: el hecho de que Ciro emitiera este decreto y quedara un registro histórico, hermano, constituía para los exiliados y constituye para nosotros hoy un recordatorio en la historia de que Dios siempre traerá gloria a su nombre, llevando a cabo lo que Él ha prometido a su pueblo en su palabra. Y es por eso que la reconstrucción de este templo es tan relevante para nosotros, porque al leerlo, al ser recordados, al ser informados de esta maravilla, somos recordados de que nuestro Dios siempre, a pesar de ti y a pesar de mí, siempre va a glorificar su nombre, llevando a cabo, cumpliendo lo que Él ha prometido en su palabra. Y eso va, hermano, eso afecta todas las áreas de nuestra vida, comenzando por nuestra salvación. Mi alma alaba al Señor, porque dice la Escritura: aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel en terminarla hasta el fin. Amén. A pesar de ti y a pesar de mí, nuestra pecaminosidad, la terquedad de nuestro corazón, no invalida, no restringe la fidelidad de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos cantar. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros cantemos, oh tu fidelidad, nosotros debemos, esta verdad debe cambiar la manera en que nosotros cantamos ese canto. Dios es fiel. La reconstrucción de este templo, hermano, es la garantía histórica de que Dios será fiel, hermano, en cumplir su promesa de reunir nuevamente con Él a su pueblo. Amados hermanos, la importancia de todos los templos que vemos en la Biblia, en la historia, en toda la historia de la redención, comenzando por el templo de Salomón, este templo que se reconstruyó, el templo profetizado por Ezequiel, que fue profetizado también por Ezequiel. La relevancia de cada uno de estos templos, hermano, y la importancia de ellos está en que cada uno de ellos eran una figura de un templo mucho más excelente. Acuérdate, hermano, que la relevancia de este pasaje está en que cada vez que nosotros leemos Esdras 6 somos recordados de que Dios cumplirá su promesa de reunir nuevamente con Él a su pueblo, eternamente y para siempre. Y esto lo vemos precisamente en la reconstrucción del templo, porque estos templos, para nosotros leer esto, tenemos que tener presente que estos templos apuntaban a un templo más excelente. Eran figura de un templo más glorioso.
eran figura de Cristo. Los templos eran, hermano, ocupaban un lugar importante en la nación de Israel, porque cada templo presuponía la oportunidad que el pueblo de Israel tenía de encontrarse con Dios. El templo era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, donde era el lugar que Dios había escogido para escuchar a su pueblo, para que el pueblo tuviera comunión con Él, para que el pueblo pudiera adorarle regularmente conforme a su palabra. Pero de todas estas cosas, repito, lo más importante es que cada uno de estos templos apuntaba a un templo más excelente, que es Jesucristo. Y esto lo sabemos por las palabras de Cristo en Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Quiero que mires conmigo este pasaje de la Escritura. Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Amén. Juan capítulo 2, verso 19 al 22. Amén. Vamos a... vamos a leer desde el verso 18. Dice el verso 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Verso 21. Pero él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. ¿En qué sentido Cristo es el templo de Dios por excelencia? En el sentido en que en Cristo Dios vino y habitó entre los hombres. En Cristo, Cristo es el lugar de comunión entre Dios y los hombres. Cuando Juan, hermano, habla de Cristo, dice y vimos su gloria en el capítulo 1, dice y Dios habitó entre nosotros en Cristo. Y en ese sentido, amados hermanos, Cristo es el templo de Dios. Cuando Él le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, Cristo estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Porque en virtud, hermanos, de la muerte penal y sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, todos los que creen en Él podían tener nuevamente comunión con Dios, ya no en un templo, sino por medio de Jesucristo y en Jesucristo. Dios nos demostró su fidelidad al pueblo de Israel a través de la reconstrucción del templo, y de esa misma manera Dios ha revelado, magnificado su fidelidad, enviando a Cristo, el segundo Adán, para restaurar, reconstruir la comunión del hombre con Dios. Amén. En Cristo. Y que y para que en Cristo pudiéramos tener comunión con Él. Cristo es el verdadero templo de Dios. Amén. Amén. La profecía de Ezequiel, que muchos indoctos la han torcido y todavía están esperando que se reconstruya un templo en Jerusalén. La profecía de Ezequiel no tiene nada que ver con un templo construido, hermano, en Jerusalén. La profecía de Ezequiel de la reconstrucción del templo tiene que ver con la promesa de Dios hecha a su pueblo de reunirnos nuevamente juntamente con Él por toda la eternidad. Amén. La profecía del templo de Ezequiel se cumple en Cristo, porque en Cristo
nosotros disfrutaremos de la presencia de Dios para siempre. La profecía del templo de Ezequiel tiene que ver con Apocalipsis 21, verso 22 al 27. Quiero que leas este texto conmigo. Apocalipsis 21, amén. Aleluya, verso 22 al 27. Y yo quiero que tú prestes atención a este pasaje de la Escritura. Amén. Hermanos, este pasaje esta verdad es tan importante para nosotros que yo no quiero apurarla, porque quiero que usted interiorice y piense bien en lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22 al 27. Esto que está viendo aquí Juan es una visión, hermanos, de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Lo que Juan está viendo aquí es el reencuentro. Juan ve el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a su pueblo en Cristo, de reunirnos nuevamente con Él. Y mira lo que dice Juan. Está hablando de la ciudad, de la iglesia. Dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Amén. En el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando Cristo regrese por su pueblo y nos una nuevamente con Él, en ese día no nos reuniremos en templo, no va a haber templo, porque nuestro templo será Jesucristo. Él es el templo de Dios. Por medio de Él podemos tener comunión con Dios. Por medio de Él, déjame decirte algo, hermano, porque esto es bien importante para que este texto tenga sentido. Cuando Cristo venga y estemos con Él en la eternidad, cuando la iglesia descienda a la tierra nuevamente con Cristo, nosotros vamos a ver a Dios, pero lo vamos a ver por medio de Jesucristo. Nosotros no vamos a ver al Padre, porque el Padre es Espíritu, pero vamos a ver la gloria del Padre por medio de Jesucristo. Y por medio de Cristo podemos acercarnos a Él y conocerle y crecer en nuestro entendimiento de quién es Él. Cristo es el templo en el cual Él reunirá nuevamente a su pueblo. Gente de toda tribu, lengua y nación que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Junto con la promesa de restaurar el templo por medio de Jeremías. Recuerda cuando Jeremías habló, una de las cosas que Dios prometió fue que Él recogería nuevamente a su pueblo de todos los lugares donde habían sido esparcidos por causa de su pecado. De esa misma manera, Dios ha prometido, Cristo ha prometido regresar nuevamente y recoger a su pueblo de todos los lugares de la tierra para que estén nuevamente con Él. Amén. Para siempre. Amén. Dice, seguimos leyendo el texto, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjate, deja que este pasaje impregne tu alma, mi amada iglesia. Fíjate, hermano, lo que dice, que en aquella ciudad ya no va a haber sol ni luna. ¿Qué significa eso? Lo que dice, hermano, está usando un simbolismo para ilustrar que no solamente en Cristo nosotros vamos a estar en Cristo y a través de Cristo vamos a tener comunión con Dios, sino que en Cristo vamos a habitar bajo la gloria de Dios. Esa es nuestra lumbrera. Está describiendo cómo es el estado de esa nueva ciudad donde ya no va a haber templo. Y dice, me encanta el verso 25, dice, sus puertas nunca se cerrarán de día. ¿Sabe lo que significa eso? Que en aquel día, el pueblo, cuando Dios cumpla su promesa de reunirnos nuevamente con Él, en ese día nosotros disfrutaremos de una comunión constante con el Señor. Una comunión que nada ni nadie podrá interrumpir. Una comunión creciente con Él. Entre más le conozcamos, más vamos a desear conocerle a Él. Entre más le conocemos, más vamos a disfrutar de su presencia. Las puertas de esta ciudad nunca se cerrarán. Pero quiero que te fijes cómo termina el texto. Y traerán, verso 27, vamos a leer el verso 27, dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. La razón por la cual las puertas de la ciudad siempre van a estar abiertas, el pueblo de Dios va a gozar de una comunión con Dios sin interrupción, es porque en ese día glorioso ya no habrá más pecado. Porque en esa ciudad, en el pueblo de Dios dice, no entrará nada inmundo. Y dice el texto, hermano, ni el que practica abominación. Y mira la palabra que viene, que le sigue. Y mentira. ¿Sabes por qué la mentira es un pecado tan abominable delante de Dios? Porque la mentira es contraria a la naturaleza de Dios. Cuando el hombre miente, el hombre, hermano, se conduce de una manera que es inconsistente con la naturaleza de Dios. La mentira es una ofensa a Dios, porque Dios es fiel y verdad. Y esto es importante, porque la fidelidad de Dios nos ayuda a tener una mejor comprensión de la consecuencia de la mentira. Cambia la manera en que nosotros vemos la mentira, porque la mentira nosotros la vemos como un pecado que es aceptable, pero Dios lo abomina porque es en contra de su naturaleza, como todos los demás pecados. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y he aquí una advertencia para todos los que están aquí en esta mañana que no tienen a Cristo. De esta comunión con Dios eterno, a la gloria del Señor, no tendrán acceso a aquellos que practican el pecado, que practican la mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escúchame bien en esta mañana. Si tú estás sin Cristo, tú no tienes parte en el reino de Dios. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Tú puedes ser incluso miembro de la iglesia y nunca haber sido miembro del pueblo de Dios.
Y dice la Biblia claramente que en esa, la ciudad de Dios, no entrará nadie que diga mentira y que practique el pecado. Nosotros tenemos un estudio bíblico en nuestra iglesia que se llama el intercambio. Y recuerdo que en este estudio bíblico que se le da a personas que no son creyentes y también a los cristianos debemos de estudiar este estudio bíblico con regularidad también. Y hay una pregunta que dice así: ¿cuántas mentiras es necesaria para que una persona vaya al infierno? Una. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada que el hombre puede, no hay nada que el hombre pueda hacer como lo hemos dicho miles de veces, para poder salvarse a sí mismo. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos dicho una mentira. Y una mentira es suficiente para enviarte al infierno. Porque ofende, distorsiona el carácter santo de Dios y fiel de Dios. Y por eso dice la Biblia que los únicos que entrarán son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y para que pecador, escúchame en esta mañana, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo hoy y arrepentirte de tu mentira. Creer en Jesucristo hoy y arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de tus abominaciones. Tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu vida. Y es por eso que tú y yo necesitamos venir a Cristo hoy. Y esto quiero decirle algo a la iglesia y a los que no son cristianos. ¿Cómo nosotros sabemos que esto que dice Apocalipsis capítulo 21, versos 22 al 27, Dios se lo va a cumplir? Porque Dios es fiel a su palabra. Y de esta fidelidad de Dios, la Biblia da testimonio. Y la historia de los hombres también. Si tú crees pecador en esta mañana y te arrepientes, Dios te perdonará y te dará vida eterna. ¿Por qué tú lo puedes saber? Porque Dios es fiel. ¿Cómo tú puedes saber que si tú permaneces en rebeldía, tú serás echado en el infierno eternamente? ¿Cómo tú puedes saber que verdaderamente Dios te va a condenar eternamente si tú continúas en tu pecado? Porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios fiel a su palabra. Por eso, por el bien de tu alma, teme ante la advertencia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, pecador, y ven a Cristo. Él es fiel y poderoso para salvarte. Amén. Iglesia, mi amada iglesia, Dios es fiel. Cuando nosotros leemos Esdras capítulo 6, los primeros 5 versículos y el versículo 16, cada vez que leemos este pasaje, la reconstrucción de este templo te recuerda a ti y a mí. A Dios le plació tener que tengamos un récord en su palabra y en la historia de esta reconstrucción del templo, como un recordatorio para su pueblo de todos los tiempos, que Él permanece siempre fiel. Dios fue fiel con los desterrados de su pueblo. Dios sigue siendo fiel con su iglesia, porque Dios no cambia. Amén. Dios es inmutable. Amén. Y su palabra, como dice Jesucristo, es fiel y verdadera. Amén. Ahora, quiero terminar en esta mañana. Vamos a continuar el próximo domingo con este tema. Hermanos, cada vez que yo preparo mis mensajes, saco del texto, pero no quiero darle todo, ¿sabe? No quiero apurar la enseñanza, porque quiero que usted reflexione en ella
y pueda crecer en su entendimiento de Dios. Pero quiero terminar. El próximo domingo vamos a continuar, pero hoy quiero terminar haciendo algunas aplicaciones de la verdad que hemos aprendido. ¿Cómo tú y yo respondemos a la fidelidad de Dios? Bueno, en primer lugar, porque Dios es fiel, tú y yo debemos responder a su fidelidad con gozosa y reverente adoración a su nombre. Cada domingo, cada miércoles, cada día de tu existencia, adora con gozo al Señor, porque Dios es fiel y tú y yo no lo somos. Pero a pesar de eso, Él cumplirá su propósito en nosotros. Por eso tú y yo debemos siempre adorarle con gozo, porque Dios es fiel. Tú y yo debemos serle fiel a Él. La fidelidad de Dios, al igual que su paciencia, nunca debe llevar a la iglesia a desobedecer. Más bien debe impulsarnos a ser fiel a Él, obedeciendo su palabra. Porque Dios es fiel. Tú y yo debemos ser fieles en llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Los cristianos debemos ser intencionales en estar comprometidos con la verdad. Eso implica, estar comprometido con la verdad implica no decir mentira, no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Estar comprometido con la verdad implica que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Estar comprometido con la verdad implica, como lo hemos dicho muchas veces, que estar seguros de que cuando firmamos un documento legal de cualquier tipo, lo hacemos sabiendo que lo que está en ese papel es verdad. Porque cuando nosotros mentimos de esa manera y nuestra mentira sale a la luz, tú y yo estaríamos trayendo descrédito al nombre de Dios. Cuando tú vayas a hacer un trámite legal, cualquier documento que tú tengas que firmar, recuerda, Dios es fiel. Y porque nosotros somos sus hijos, debemos estar comprometidos con la verdad. Porque Dios es fiel. Oh, mi amada iglesia, hombre, jovencito que estás aquí, joven que estás aquí, porque Dios es fiel. Los hombres cristianos debemos serle fiel a nuestras esposas. Porque Dios es fiel, los hombres cristianos con la ayuda de Dios tenemos que rechazar toda oportunidad de adulterio. Tú y yo debemos ser fieles a nuestras esposas. Si estás en Cristo, porque Dios es fiel. Esposas, porque Dios es fiel, usted debe ser fiel a su esposo. Joven que me escuchas, si tú estás en Cristo, déjame decirte algo, porque Dios es fiel, tú y yo no debemos hacer fraude en nuestros exámenes en la escuela, porque Dios es fiel. Y por esa causa tú y yo debemos estar comprometidos con la verdad. El fraude en los exámenes o cualquier tipo de fraude es inconsistente con el carácter de Dios. Amados hermanos, refugiémonos en esta mañana en la fidelidad de Dios. Cantemos al Señor. Quiero invitarte a que te pongas en pie y cante conmigo al Señor en esta mañana. Oh, tu fidelidad. Y quiero, hermano, que cantes pensando quiero que pienses, que cantes este canto pensando en las verdades que hemos aprendido hoy.
Recuerda que la construcción de este templo es un recordatorio histórico para nosotros de que Dios cumplirá su promesa de reunirnos nuevamente con Él para siempre. Adora al Señor en esta mañana. Amados hermanos, así puesto en pie, vamos a orar al Señor. Quiero que inclines ahí tu rostro donde estás. Mi amada iglesia, en esta mañana vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que nosotros hemos sido infieles. Por las veces que hemos sido infieles a Él. Por las veces que hemos torcido la verdad. Y pídele al Señor en esta mañana que Él te ayude, que Él
nos ayude a cada uno de nosotros a ser consistentemente fieles en nuestras vidas, a crecer en esta habilidad de reflejar la fidelidad de Dios en nuestro estilo de vida. Arrepentámonos por nuestra infidelidad al Señor. Tú y yo hemos sido infieles muchas veces, pero Dios permanece fiel. Y porque Él permanece fiel, Él también ha prometido perdonarnos si nos arrepentimos. Arrepentámonos y vengamos a Él. Y una vez más, aquellos que están aquí que no tienen a Cristo, como si Dios rogase por mí, en nombre de Cristo, yo te ruego, yo te suplico, niño, adulto, joven, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego hoy, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu maldad. No menosprecies la paciencia de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y Él ha prometido que si hoy tú te arrepientes y crees en Él, Dios te perdona. ¿Quieres tú venir a Cristo hoy? Ahí donde tú estás, pídele a Dios: Señor, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón. Arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno ser recordados una vez más que tú eres fiel y permaneces fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque a través de este texto de la Escritura tú nos has, Señor, recordado quién tú eres. Tú nos has enseñado que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios recto, porque también eres, Señor, un Dios fiel y misericordioso. Y por tu fidelidad, que la vemos cada momento en nuestras vidas, hoy nosotros te adoramos. Amén. Y te pedimos que tú nos perdones por todas las veces en que nosotros hemos sido infieles. Infieles a ti, infieles, Señor, a nuestro prójimo, torciendo la verdad. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido infieles los unos con los otros. Y ayúdanos a crecer en obediencia a tu palabra. Amén. Que cuando nos sentamos tentados a mentir o a cometer fraude, que tu Espíritu Santo traiga a nuestras mentes que tú, nuestro Dios, eres un Dios fiel y que la mentira es pecado. Señor, cuando nuestra fe se debilite y creamos, Señor, que no llegaremos hasta el final, oh Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos recuerde que tú eres fiel en cumplir tus promesas hechas en tus pactos con tu pueblo. Oh Señor, que en tu fidelidad nuestras almas encuentren consuelo en todo tiempo. Oh Señor, que cuando esos días oscuros lleguen a nuestras vidas y pensemos qué será de nuestra iglesia, qué será de nosotros en el mañana, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nuestras mentes Esdras capítulo 6. Tú eres el que construyes tu pueblo. Amén. Tú eres, Señor, quien edificas tu casa. Amén. Y de la misma manera que estos exiliados, Señor, construyeron y terminaron, porque tú, conforme a tu palabra, nosotros sabemos que conforme a tu palabra, Señor, tú seguirás obrando en Dallas, Texas, por medio de nuestra iglesia también. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Amén. Y terminar la tarea que tú nos has encomendado. Amén. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el testigo fiel, amén, y la comunión del Espíritu Santo, Espíritu de verdad, amén,
sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Señor, tu pueblo dice amén y amén. Amén. Aleluya. Que la paz de Dios sea contigo, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Thank you.